Bien, vamos a seguir el tema del núcleo de la célula y nos habíamos quedado con esta parte de meiosis. Recordad que la meiosis es el proceso de división de la célula y este proceso de división es característico de las células reproductoras, ¿no? Entonces, estas células al final van a tener, o vamos a decir que estas células van a reducir a la mitad el número de cromosomas que normalmente tienen las células somáticas. Y aparte de eso, van a haber otras características que lo va a conllevar a relacionarse o a producir entrecruzamientos de este material genético encontrado en los cromosomas de las células reproductoras. Entonces, la meiosis es esto, ¿verdad? Consiste básicamente en dos divisiones celulares que va una tras la otra, es decir, primero existe un proceso que se llama meiosis 1 y luego existe otro proceso que se llama meiosis 2, que da como resultado la formación de los gametos, que como ya les había mencionado, tienen la mitad del número de cromosomas que normalmente tiene una célula somática y por ende va a tener la mitad del contenido de ADN. Eso quiere decir que una célula somática normalmente tiene un estado diploide, es decir, tiene dos N o dos juegos de cromosomas, y este va a ser reducido a nada más N o a un estado conocido con el nombre de haploide, ¿no? Esto se da porque principalmente ocurre un proceso que se llama apareamiento de cromosomas, en el cual hay segmentos que se han intercambiado, ¿verdad? Esto incluye intercambio de genes en general, ¿verdad? Todo este proceso, este apareamiento de cromosomas y este intercambio de este material genético es conocido con el nombre de entrecruzamiento, ¿no? Y recuerden que el entrecruzamiento se da entonces en estos procesos de meiosis, ¿no? El proceso nuclear es igual en el hombre y en la mujer, ¿ok? Pero los procesos citoplasmáticos son completamente diferentes, porque recuerden que, por ejemplo, en la mujer lo único que se tiene que formar son células grandes, conocidas con el nombre de ovocitos, ¿verdad? Y en el hombre se producen otros cambios citoplasmáticos más marcados que conllevan obviamente a la formación de espermatozoides, que son células completamente diferentes y que obviamente van a tener mucha características propias de la célula como tal, ¿no? En ambos sexos son iguales los procesos de la meiosis, ¿verdad? Hasta que llega a la metafase 1. Ojo, en la mujer, las células de la granulosa, ustedes ya han visto esto un poco en embriología, producen una sustancia que se llama sustancia inductora de la meiosis, que va a permitir que termine la meiosis, ¿verdad? Esto cerca de la ovulación, lo que va a permitir que se origine un ovocito secundario, ¿no? Y entonces, cuando se forma el ovocito secundario, continúa el proceso de la meiosis 2, pero no logra pasar de la metafase 2 hasta que ocurre el proceso de la fecundación en este ovocito, ¿verdad? Entonces son algunas diferencias que se dan en estas células, ¿no? Mientras que en el hombre, en los procesos de meiosis 1 y de meiosis 2, pues terminan hasta que se da el proceso de espermiogenia, ¿verdad? Que es cuando ya se forman las espermátidas y por último se forman los espermatozoides. Es decir, en el hombre el proceso de meiosis 1 y meiosis 2 culmina y termina inclusive el proceso de diferenciación celular con maduración y posteriormente capacitación, ¿verdad? Todo esto no ocurre en el gameto femenino. Entonces vemos de que, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los cambios que ocurren a nivel de las células sexuales masculinas, en la cual primero existen unas células que se llaman espermatogonias, que estas se están dividiendo por mitosis, ¿verdad? En el compartimento basal del túbulo seminífero y luego estas entran a un proceso de diferenciación celular en la cual van a producir unas células que son conocidas con el nombre de espermatocitos primarios, ¿ok? Los espermatocitos primarios ya pasan a un compartimiento que se llama compartimiento luminal, es decir, los encontramos ya arriba en los túbulos seminíferos, ¿verdad? Separados por unas células que se llaman células de Sertoli, y estas células entran a una interfase, ¿verdad? Es una interfase un tanto modificada en la cual duplican su material genético y entran a el primer proceso de meiosis, en la cual existe formación de cromosomas homólogos, pero al final de la meiosis se van a separar estos cromosomas homólogos, ¿verdad? Ven ustedes que normalmente un espermatocito primario va a tener una cantidad de juego de cromosomas de 4 juegos de cromosomas y por eso estas se van a reducir, es decir, por la separación de los cromosomas homólogos y van a formar
un espermatocito secundario. ¿Ok? El espermatocito secundario tiene nada más 2 juegos de cromosomas y vamos a decir de que en este momento las cromátidas hermanas de estos 2 juegos de cromosomas se van a separar para más o menos una división conocida con el nombre de división ecuatorial, diferente a la división reduccional de la meiosis 1, que al final va a conllevar a la formación de las espermátidas que solamente van a tener un juego de cromosomas y que estas células son las que van a proceder a sufrir el proceso del espermiogenia, que es cuando cambia la morfología de esta célula para formar una espermátida tardía, que ya es un preespermatozoide, ¿no? Que esta tiene que sufrir otras modificaciones y otras alteraciones moleculares para que ya tengan la función específica del espermatozoide. En la mujer lo que ocurre, bueno, el ovocito primario, este ya sabemos que se forma desde la vida embrionaria. Vamos a decir de que existe algo que se llama migración del núcleo, de la superficie de la célula, más o menos acá. Entonces esto es característico, ¿verdad?, de este proceso de maduración del ovocito primario. Recordar de que termina la primera división meiótica cuando se da el proceso de la ovulación. Luego pasa a la meiosis 2, ¿ok? Y en el proceso de la meiosis 2 es el lugar donde, o es el momento, mejor dicho, donde puede ocurrir la fecundación o la fertilización de un espermatozoide. Aquí inmediatamente va a terminar el proceso de la meiosis 2 y por último se van a fusionar los 2 pronúcleos para formar un cigoto, ¿verdad? Entonces, este es muy diferente realmente a la meiosis que ocurre en el gameto masculino. Aquí vemos nada más el resumen. Ven ustedes de lo que ocurre, por ejemplo, en el espermatocito, que primero diploide va sufriendo, por ejemplo, la división meiótica reductora, ¿verdad? Aquí es importante porque en este momento de la meiosis 1 es cuando específicamente ocurre el intercambio de los segmentos genéticos, ¿verdad? A través de estos entrecruzamientos, específicamente a nivel de la profase 1. Al igual, ¿verdad? Lo mismo ocurre a nivel de estos ovocitos, ¿verdad? A nivel de la meiosis 1. Entonces, otra diferencia de estos procesos masculinos y femeninos, vean ustedes de que el resultado final de la meiosis en el hombre, pues, es la formación de 4 espermatozoides haploides. Sin embargo, en el caso del ovocito, en la mujer, solamente se va a formar un ovocito que va a ser completamente maduro, o una célula germinal, ¿verdad? Madura, que también va a ser haploide, pero se van a formar otras células más pequeñas que se llaman cuerpos polares, que también son haploides, pero que no van a tener las características funcionales y morfológicas del ovocito maduro. Entonces, las fases de la meiosis van a ser similares a las fases de la mitosis. Sin embargo, la profase 1 va a estar dividida en 5 etapas. Estas etapas son importantes porque explican por qué ocurre el proceso de entrecruzamiento del material genético. Y la primera fase esta fase se llama leptoteno, la segunda se llama cigoteno, la tercera paquiteno, la tercera se llama diploteno y la última se llama diacinesis. En cada una de estas fases, pues ocurren pues, algunas características similares, sin embargo, vamos a diferenciarlas. Por ejemplo, a nivel de leptoteno o de leptonema, pues en este ocurre básicamente que los cromosomas comienzan a hacerse visibles, ¿ok? Y se miran como cadenas sumamente delgadas, es decir, que comienzan a condensarse los cromosomas. Esto es lo que normalmente ocurre en cualquier profase, ¿no? Cuando los cromosomas comienzan a hacerse evidentes. Luego viene la fase del cigoteno. Aquí es muy importante porque ya estos cromosomas comienzan a parear de manera homóloga para formar unos complejos que se llaman complejos sinapténicos, ¿verdad? O complejos sinápticos, que son unas especies de tétradas cromosomas, que es aquí donde se alinea el locus de un gen con el locus de otro gen de 2 cromosomas diferentes para formar algo que se llaman tétradas cromosómicas. Entonces, aquí esto es importante porque aquí es donde comienza la formación de estas tétradas cromosómicas, ¿no? Luego viene la siguiente fase, que es la del paquiteno, que aquí es donde ya inicia el proceso de entrecruzamiento. Estos genes que se habían ordenado locus con locus en cromosomas diferentes comienzan a intercambiar
nódulos que se llaman nódulos de recombinación, ¿verdad? Y forman algo que se llaman quiasmas, que son los sitios específicos donde se está dando este proceso de entrecruzamiento, ¿no? Luego, en la fase del diploteno, pues ya los quiasmas están completados, quiere decir de que ya aquí prácticamente se ha dado el proceso de apareamiento, ¿verdad? Y pues son mucho más aparentes, ¿verdad? A nivel de los estudios moleculares. Y por último tenemos la fase de la diacinesis, que es cuando los cromosomas ya han alcanzado su máxima conformación, su máxima expresión, perdón. En este momento el nucleolo ya ha desaparecido por completo, al igual que el envoltorio nuclear. Entonces, cuando ya termina la profase 1, viene obviamente el siguiente proceso que es similar al que hemos visto, ¿verdad? Estos son unos esquemas nada más, cómo se forman o cómo se unen los cromosomas hermanos, ¿verdad? Las cromátidas hermanas, para que empiecen a aparecer estos nódulos de recombinación, la formación de los quiasmas y por último, ¿verdad? Que ya se haya dado el entrecruzamiento de este material genético. Entonces, siempre en la meiosis 2 hay una prometafase que es muy similar, ¿verdad? A la prometafase de la mitosis. Recordar de que aquí prácticamente la membrana nuclear ya no existe, ¿verdad? Ha desaparecido. Aparece el cinetocoro a nivel de los cromosomas, ¿verdad? Cada uno de estos cromosomas va a estar constituido por las cromátidas, el centrómero en la región de en medio y hacia la periferia los cinetocoros, ¿verdad? Estos cinetocoros son importantes porque aquí es donde van a ser alcanzados por las fibras de los usos mitóticos, de estos filamentos de tubulina para que comiencen a moverse, ¿verdad? Pero en este momento solo se han formado estas cromátidas, los centrómeros y el cinetocoro, ¿verdad? Hasta que llega la metafase 1, que es ya el momento en el cual, similar, ¿verdad? Lo que ocurre en la mitosis, después de que ya se han unido y ha ocurrido el intercambio de este material genético entre los cromosomas, estos se forman, o mejor dicho, se alinean en una placa ecuatorial para esperar estos microtúbulos del cinetocoro para que lleguen y se unan al cinetocoro. Y luego en la anafase es cuando se comienzan a separar, de igual forma como ocurre a nivel de la mitosis. Recordar de que aquí cada uno de los cromosomas que ya se está separando tiene prácticamente todos estos juegos de genes entremezclados, entrecruzados, y aquí el material genético pues de estas células se ha entremezclado. Entonces, eso quiere decir que el resultado final de cada una de estas células va a ser completamente diferente, ¿no? Aquí los quiasmas donde se había dado la recombinación, pues prácticamente se van a segmentar, se van a separar y los cromosomas se van a mover hacia los polos opuestos donde se habían formado los centros mitóticos, ¿verdad? Recuerden que aquí es donde está el centro organizador de microtúbulos. Pero en este momento no se van a separar los centrómeros, sino que se van a separar cromosomas homólogos, ¿verdad? Entonces la separación de los cromosomas homólogos que ya habían sido recombinados, ¿no? Y por último, recordar la telofase, que es cuando se restablece nuevamente el envoltorio nuclear, empieza a terminar, mejor dicho, aquí recuerden de que termina la anafase justo cuando comienza a aparecer el surco de segmentación. Y aquí vemos que el surco de segmentación prácticamente ya está alineado y pues ya se han formado dos células, obviamente cada una con el restablecimiento del envoltorio nuclear, el restablecimiento de la cromatina, es decir, los cromosomas ya comienzan a dispersarse, ¿verdad? Y el resultado final, pues, van a ser las células hijas, que en el caso el hombre, ¿verdad? Del proceso de la gametogénesis masculina, se van a formar los espermatocitos secundarios y en la mujer, obviamente, el ovocito, ¿no? Recordar que van a tener siempre dos juegos de cromosomas, ¿verdad? Dos N, y pues cada cromosoma obviamente va a tener sus cuatro cromátidas. La meiosis 2 es prácticamente lo mismo, con la diferencia de que la profase 2 es una profase en la cual no ocurre un entrecruzamiento como anteriormente lo vimos en la meiosis 1, sino que existe nada más una división ecuatorial a nivel del centrómero de estos cromosomas. Y entonces, cuando terminó la meiosis 1, no ocurrió un proceso de interfase, sino que inmediatamente la célula entró al proceso de meiosis 2. Por ende, entonces, no ocurrió el proceso de síntesis de ADN. Por eso mismo es que antes, justo en este momento, la célula entró con dos juegos de cromosomas y al terminar las células
van a salir como nada más células con un juego de cromosomas, o vamos a decir que son células haploides, ¿no? El resto de todos estos procesos van a ser exactamente iguales a los que ya conocemos, ¿no? Y el resultado final son células genéticamente únicas debido a los procesos de recombinación del material genético en estos cromosomas cuando hablamos de la formación de estos quiasmas, ¿no? Esto es un resumen nada más para comparar la mitosis y la meiosis. Recordar de que aquí las células van a tener el resultado final, células que tienen el material genético exactamente igual y van a tener la misma cantidad de juegos de cromosomas, ¿no? Y aquí en la meiosis, aparte de los cambios que hemos visto, ¿verdad? El resultado final van a ser varias células, ¿verdad? Son 4 células que van a tener un resultado de cromosómicos haploides, no juegos de cromosomas, únicamente uno. Y recordar de que obviamente el material genético ya ha sido entrecruzado y por ende el material genético va a ser específico para cada una de estas células. Entonces, con eso terminamos la parte de la meiosis. Ahora me interesa hablar un poco de lo que es la diferenciación celular. El proceso de la diferenciación celular es sumamente importante para que las células ejerzan sus funciones como células maduras. Entonces vamos a decir que la diferenciación celular es un proceso por el cual las células de un linaje específico, ¿verdad? De este linaje, pues van, obviamente el linaje, todo esto tiene una explicación molecular, todo va a tener un orden genético, ¿verdad? Que de repente nosotros vamos a ver que esta célula no tiene una diferenciación como tal, pero ya tiene una programación molecular específica que la va a hacer que se convierta posteriormente en una célula madura. Entonces, esta célula que no va a tener diferenciación, ven ustedes que usualmente es formada en el embrión, va a sufrir una serie de modificaciones que van a expresar los genes que esta célula ya traen programados para adquirir una morfología específica y en base a esta morfología va a adquirir las funciones que va a requerir como una célula madura. Una célula embrionaria o una célula inmadura o una célula, vamos a decirlo así, indiferenciada, ¿okay? Que es el primer paso de estas células, es que no van a tener funciones como obviamente lo hacen las células maduras. Lo único que hacen es formar poblaciones celulares que van a permitir dividirse y formar células progenitoras para posteriormente formar células precursoras y el resultado final de estas células precursoras van a ser la formación de células maduras. Recuerden que las células maduras son las células que específicamente van a cumplir funciones en el cuerpo, ¿verdad? En los tejidos en general. Una célula inmadura en un órgano es una célula que puede llegar a ser peligrosa debido a que se puede convertir en una célula tumoral o una célula obviamente cancerosa. Aquí vemos, por ejemplo, este esquema de células musculares. Aquí primero tenemos unas células que se llaman células mesenquimales. Estas células mesenquimales son células completamente indiferenciadas, es decir, que las vemos por microscopio y van a tener características específicas de células indiferenciadas. ¿Cuáles son las características entonces de las células indiferenciadas? Van a tener núcleos que son grandes, escaso citoplasma, abundantes nucleolos, ¿verdad? Uno, dos o hasta tres nucleolos, porque necesita estar formando muchos ribosomas y obviamente no va a tener un sistema endomembranal tan amplio y sí va a tener muchos ribosomas, porque estos ribosomas los necesita para sintetizar material proteico que le va a ayudar a vivir a la célula, ¿no? Cuando esta célula ya comienza a dar signos de diferenciación celular, se convierte en células precursoras o células progenitoras, ¿verdad? Dependiendo los linajes celulares que conocemos. Y por ejemplo, hay unas células que se llaman mioblastos que ya comienzan a presentar características que las van aproximando a las células musculares, que ya son células completamente diferenciadas. Entonces, con esto nosotros podemos decir que los grados de diferenciación celular son tres. El primero son las células que son células indiferenciadas, ¿ok? O células pobremente diferenciadas o simplemente células no diferenciadas, es decir, células inmaduras. Es lo mismo. En segunda instancia tenemos las células que tienen cierto grado de diferenciación y estas se llaman células moderadamente diferenciadas, es decir, que ya tienen cierto grado de diferenciación que nos puede indicar que esta célula se va a convertir posteriormente en una célula diferenciada, ¿ok? Estas células ya tienen mayor cantidad de proteínas específicas de la célula que va a formar
y entonces pues ya nos da ciertas características morfológicas para decir, ah, bueno, esta célula sigue en su proceso de diferenciación celular. Y por último tenemos la célula que es bien diferenciada o la célula completamente madura, ¿ok? Todo esto lo tienen que sufrir absolutamente todas las células en los procesos de diferenciación celular. Entonces vemos que estos son nada más algunos ejemplos, ver que algunas de estas células, en general, ¿verdad? Recordar que después de la fecundación de los gametos que hemos mencionado, se van a formar células que se llaman células totipotenciales. Las células totipotenciales tienen la capacidad de generar cualquier tejido. Por eso, toti quiere decir todo y potenciales es que pueden generar cualquier de todos los tejidos del cuerpo. Entonces, estas células totipotenciales se van a dividir para formar otras células indiferenciadas que se llaman células pluripotenciales, multipotenciales, bipotenciales, unipotenciales, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de subdiferenciaciones, pero quiero que sepan que todas estas células que les he mencionado son células indiferenciadas, que ya tienen un programa genético y que ese programa genético va a indicar qué célula va a formar cuando ésta adquiera características de diferenciación celular, es muy diferente, ¿ok? Pero si la vemos por microscopio, todas estas células son células completamente indiferenciadas hasta que comienzan a presentar características de diferenciación. Y esas serían las moderadamente diferenciadas. Y por último tenemos a las células que son completamente diferenciadas, que son las células maduras, y aquí les enseño, por ejemplo, glóbulos blancos, los eritrocitos, las células del epitelio intestinal, las neuronas, las células del pelo, células del músculo, células del hueso o cualquier otra célula del tejido conjuntivo. Entonces, a partir de este concepto surge la palabra, o mejor dicho, el término de célula madre. Recordad que una célula madre es una célula que tiene la capacidad de dividirse para formar células progenitoras y que posteriormente a esta división celular, la célula progenitora puede dividirse para formar células que tengan, vamos a decirlo así, células precursoras, ¿ok? Que son células que están en el proceso de la diferenciación celular para dar como resultado final la diferenciación terminal o maduración de la célula, ¿no? Aquí vemos entonces a las células indiferenciadas. Ustedes miran esas células y dicen, pues parece esto, parece aquí, parece allá, parece. Entonces no tiene ninguna característica específica, por ende son células que no se pueden reconocer por simple microscopía óptica, ¿no? Incluso los estudios de inmunistoquímica muchas veces no nos pueden ayudar a determinar con exactitud el linaje celular que puede tener esta célula, ¿no? En ocasiones lo que nos ayuda es el estudio molecular específico de los genes que ya traen programados para ver si es una célula que va a ser una célula muscular o es una célula que va a convertirse en una célula de cartílago, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, estas células indiferenciadas se pueden pasar dividiendo por mitosis, ¿verdad? Hasta que producen células nuevas, que serían las progenitoras y luego las precursoras, ¿no? Estas células pueden diferenciarse en muchos tipos de tejidos celulares especializados, que son los tejidos ya maduros. La diferenciación celular depende mucho, bueno, ya dijimos de las células totipotenciales, ¿verdad? Es cuando aparecen luego de la división del cigoto. Estas se pueden diferenciar en células embrionarias y en células del trofoblasto, ¿no? Esto es para que recuerden un poquito de la embriología. Luego las células, las pluripotenciales, estas tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier célula del cuerpo humano. Estamos hablando, por ejemplo, de las células embrionarias específicas y luego a partir de estas pueden aparecer células embrionarias, células madre embrionarias que principalmente se encuentran en la etapa del blastocisto y las células madres fetales que aparecen después de las 8 semanas, ¿no? Que estas células pluripotenciales, ¿verdad? Pueden generar cualquiera de estos tejidos dependiendo la orientación que éstas vayan adquiriendo durante los procesos de división celular. Entonces las células multipotenciales, estas ya vamos a agruparlas en células que ya tienen eh, características, ¿verdad? O que estas se pueden diferenciar en ciertos grupos limitados de células. Y aquí, por ejemplo, tenemos a las células madre hematopoyéticas. Este es un ejemplo de una célula madre multipotencial, ¿verdad? O, ¿cómo se llama? Pluripotencial, porque puede generar múltiples linajes
Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver que esta célula madre, o célula STEM, es otro nombre que le vamos a dar a la célula madre hematopoyética, puede generar linajes, por ejemplo, de células linfoides o de células mieloides, y por último, estas pueden formar otros tipos de linajes celulares, ¿verdad? Pero estas ya van orientadas a un grupo limitado de células que pueden dividirse a partir de ella. Después se llaman células multipotenciales. Y luego tenemos las células unipotenciales. Estas se caracterizan porque son células también inmaduras en este momento, pero pueden diferenciarse en un solo tipo específico de célula, ¿ok? Y por ejemplo, aquí tenemos las famosas células madre de las espermatogonias, o conocidas con el nombre de espermatogonias A oscuras. Es un nombre que reciben estas células, que sabemos que son células madre, ¿verdad? Son células unipotenciales porque solamente se pueden diferenciar en células del linaje de los espermatozoides, ¿verdad? Ningún otro linaje puede diferenciarse a partir de esta célula. Entonces, bueno, la regulación de la diferenciación celular pues va a depender de un montón de procesos, ¿verdad? Los mecanismos que principalmente se encargan de regular este proceso de diferenciación celular va a ser básicamente el mismo genoma, ¿no? El genoma del individuo va a inducir a que se puedan diferenciar o no estas células, ¿no? El control de la transcripción, principalmente por los protoncogenes que les había mencionado, que son sumamente importantes, que pueden activar estos factores transcripcionales y que obviamente van a inducir al crecimiento de las células y a la división de estas células. Obviamente, pues todo esto va a ser controlado por estos mismos protoncogenes. Hablamos también del control post-transcripcional. Recordar que estos son modificaciones post-transcripcionales que se dan inmediatamente después de la transcripción. La transcripción es como que nosotros digamos el copiado exacto de una secuencia de un gen en el núcleo de la célula. Luego tenemos el control de la traducción, que es cuando ya salió el ARN mensajero de la célula, entonces llega al citoplasma y se da el proceso de la traducción. Esto se da en el ribosoma y la traducción es que nosotros a partir de un ARN mensajero vamos a sintetizar un conjunto o una secuencia de aminoácidos que por ende va a formar una proteína, ¿ok? Esto se da en el ribosoma y luego tenemos el control post-traduccional que también ayuda a regular la diferenciación celular y esto es importante porque este control post-traduccional básicamente son las modificaciones post-traduccionales que se dan en el aparato de Golgi o específicamente en el citoplasma de la célula, ¿no? Bien, entonces hasta acá hemos hablado de algunas características especiales de la célula y quiero eh, hablar ahora del cariotipo. El cariotipo es muy importante porque es el estudio con el cual nosotros obtenemos la información de qué es lo que tiene específicamente este núcleo, estudiando obviamente los cromosomas y si estos cromosomas se encuentran completos o no. Entonces, el cariotipo, vamos a decir que es este patrón de todo el juego de cromosomas que estamos viendo y que obviamente, ¿verdad? Va a depender mucho de las especies. El ser humano claramente tiene un patrón conocido de cariotipo y sabemos que tenemos 46 cromosomas y que esto es traducido a 2 juegos de cromosomas y por ende cada juego de cromosomas va a estar constituido por 23 cromosomas. Entonces, como son 23, un juego de cromosomas tiene 23 cromosomas y nosotros tenemos 2 juegos de cromosomas. Eso quiere decir que tenemos 2 cromosomas iguales, ¿verdad? Que van a tener obviamente características genéticas específicas, ¿no? Entonces eso lo vamos a conocer mejor porque pues obviamente nuestros ancestros, nuestros padres, ¿verdad? Expresaron, digamos, este material genético, ¿verdad? Y pues alguno de estos cromosomas se torna activo y el otro usualmente se torna silente, ¿verdad? Eso depende de cuál es el genotipo que se esté expresando, ¿no? Bueno, entonces nosotros estudiamos el cariotipo muchas veces en células sanguíneas, aunque también lo podemos estudiar a partir de células de la cavidad oral, por ejemplo, de la cavidad vaginal o de cualquier célula corporal, incluso células del pelo, células de la piel, eh, de cualquier, ¿verdad? Del sedimento urinario. ¿Por qué? Porque todas estas células tienen núcleos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estudiamos el material genético de la sangre, buscamos a los
leucocitos, porque los eritrocitos no tienen núcleo. Los leucocitos, entonces, los estudiamos, separamos los cromosomas, extraemos estos cromosomas y luego estudiamos estos cromosomas. Recuerden de que para que nosotros podamos identificar muy bien estos cromosomas, tenemos que inducirlos a división celular. Y más específicamente queremos inducirlos a que lleguen hasta la metafase porque dijimos que era el momento ideal para estudiar a los cromosomas, debido a que aquí se encuentran mayormente condensados, ¿verdad? Si hablamos de todo el proceso de división celular. Entonces, ¿en qué consiste este procedimiento? Miren ustedes que normalmente extraemos sangre, realmente no se necesitan grandes cantidades de sangre. Esta sangre la colocamos en un tubo de ensayo, ¿verdad? Dejamos que los glóbulos rojos se sedimenten o se eliminen de alguna forma, ¿verdad? Se pueden utilizar eh, moléculas que van a alisar a los eritrocitos y que solo nos van a dejar a los glóbulos blancos. Entonces, a esta muestra se le va a agregar una sustancia que se llama colchicina, que a su vez, ¿verdad? Las células que estaban en proceso de división celular van a hacer que se detengan todas las células en procesos de metafase, ¿no? Luego procedemos a agregar agua a esta solución para inducir a que las células se edematicen o que se hinchen. Y por ende, ¿verdad? Estas células van a ser más fácil de poderlas observar, ¿no? Luego entonces esta agua, ya este líquido que pues, ya habíamos preparado y las células ya están hinchadas, lo ponemos a centrifugar y esto va a separar a los glóbulos blancos y va a hacer que estos se vayan al fondo y que el resto sea agua. Entonces vamos a eliminar el agua y vamos a sacar con una pipeta nada más el único poquito de glóbulos blancos que están aquí y la vamos a colocar en un portaobjetos. ¿Ok? Luego la vamos a fijar, la vamos a teñir y le vamos a poner un cubre objetos, ¿verdad? Para proteger el material que queremos observar. Luego esto lo ponemos al microscopio y aquí pues identificamos, miren, se logran identificar algunos eritrocitos, pero las células que estaban en división celular pues las vemos aquí, ¿verdad? Y la vemos más de cerca, le podemos tomar una micrografía y anteriormente lo que se hacía antes de que se conociera muy bien la tecnología es que se tomaban fotografías de estos escaneos y estos se cortaban y luego se ordenaban para formar todos el alineado de este juego de cromosomas, ¿verdad? Basado en el conocimiento y experiencia previa que ya tenían los científicos para ese momento. Entonces, la cariotipificación usualmente la coloreamos, mejor dicho, esta técnica del estudio del cariotipo usualmente lo coloreamos con tinciones derivadas de Romanovsky, usamos usualmente Giemsa, ¿verdad? Que es una tinción que nos ayuda a delimitar sustancias que son ricas en, por ejemplo, en timina, ¿verdad? O adenina, ¿verdad? Que estos son nucleótidos específicos, ¿verdad? Ácidos nucleicos, y pues nos pueden generar algo que se llaman patrones en bandas, ¿no? Estos patrones en bandas son únicos y específicos para cada par de cromosomas y pues que es muy característico también para cada especie. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este es un cromosoma y vean ustedes el patrón de bandas. Este patrón de bandas básicamente son estos colores más oscuros y más claros que cruzan los cromosomas y que si lo estudiamos más de cerca, pues vean, aquí tenemos este que sería el patrón de banda normal de este cromosoma, ¿no? Cuando falta, por ejemplo, una banda, puede ser que haya ocurrido una traslocación o una deleción, ¿verdad? O que ese patrón de banda esté en otro lado y se esté reincorporando. Entonces, usualmente, pues eso puede generar alteración de los patrones de banda y pueden indicar que haya habido problemas de disjunción, traslocaciones, otras mutaciones a nivel de los cromosomas. Y así más o menos se miran. Esta es una foto no muy bien tomada, pero si tuviera una mejor resolución, pues podríamos identificar patrones de bandas. Entonces, aquí vemos nuevamente los cromosomas y podemos identificar de que existen varios tipos de cromosomas en base a su morfología, ¿no? Existen unos cromosomas que usualmente tienen unos brazos que se llaman brazos largos, que son estos que vemos acá, que realmente estos brazos eh, es como que fueran demasiado cortitos si los comparamos a los normales, ¿verdad? Me quiero ir al cromosoma que más comúnmente encontramos en el cuerpo, ¿verdad? Y son los submetacéntricos. Estos usualmente tienen unos brazos que se llaman brazos largos, que están orientados hacia abajo, y luego tenemos unos brazos cortitos que están orientados hacia arriba. Y tenemos una región que se llama constricción central y esta recibe el nombre de centrómero, ¿verdad? O región centromérica.
Aquí es donde prácticamente se unen, ¿verdad? Aquí es donde normalmente también se forma el cinetocoro. Y entonces quiero que recuerden muy bien la estructura de este, que es un cromosoma submetacéntrico, ¿verdad? Sub, porque está cerca, meta, en medio del centro, ¿verdad? Entonces submetacéntrico. Casi está en el centro, pero no, porque tiene un brazo corto y tiene un brazo largo. A diferencia del metacéntrico, que en este caso los dos, vean ustedes si pueden ser largos. Entonces eh, ambos lados va a tener brazos que son largos. Sin embargo, aquí tenemos este que es un acrocéntrico, que realmente tiene brazos largos, que no son tan largos si los comparamos como por ejemplo los metacéntricos, y el extremo contrario no tiene brazo corto, sino que lo que va a tener son unas terminales de algunos complejos de nucleótidos que forman unas colitas que se llaman satélites. Entonces, estos cromosomas reciben el nombre de cromosomas acrocéntricos. ¿Okay? Este es el cariotipo normal que nosotros buscamos en un hombre o en una mujer, ¿verdad? En una mujer, por ejemplo, es 46XX. Recordar que XX representa los cromosomas sexuales, en este caso específicos de la mujer, y en el hombre es 46XY, ¿verdad? XY es la diferencia del cromosoma sexual femenino, ¿no? Aquí vemos algunas alteraciones, como por ejemplo el síndrome de Down, en el cual el cariotipo normal es 47XX más 21, porque lo normal es que sea 46XX, ¿no? Pero aquí estamos viendo que hay un cromosoma de más, que los cromosomas sexuales están normales. Sin embargo, el cromosoma de más lo vamos a localizar en el cromosoma 21. Por eso vamos a decir que es una trisomía del cromosoma 21. Entonces, este es el típico síndrome de Down. En este caso vemos que también existe una trisomía, ¿verdad? Porque se está agregando un cromosoma extra, por eso decimos que tiene 47 cromosomas y el patrón de cromosomas sexuales está alterado porque tiene uno de más, ¿verdad? Es XXY. Entonces, es un varón con un cromosoma X extra, ¿verdad? O sea que tiene el fenotipo de un hombre, sin embargo, tiene ciertas características que pueden ser femeninas y esto lo encontramos a nivel del síndrome de Klinefelter, ¿no? Y luego hablamos de otros más complejos, por ejemplo, este que es un cariotipo de 47 XY más 17P. Este quiere decir que es un varón con un cromosoma 17 extra y un incremento en la longitud de su brazo corto, ¿no? Por eso la P quiere decir P de cortito o de petite, ¿verdad? Eso quiere decir P y entonces quiere decir que esa cromátide es corta, ¿no? Entonces la letra P corresponde al brazo corto, ¿verdad? Y la letra Q corresponde al brazo largo, ¿no? Entonces eso tienen que recordarlo. Estos son los patrones de bandas normales. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón de banda normal del cromosoma 7. Sin embargo, este sería un cromosoma 7 que ha perdido esta parte o esta región de acá. Entonces, ha perdido estos segmentos de estos genes, este locus, así se llama esta secuenciación, este segmento donde encontramos estos genes. Entonces, va a ser un cromosoma 7 con una deleción, ¿verdad? Con una deleción. Entonces, esto pues lo estamos estudiando solamente con la identificación de patrones de bandas anormales. Luego tenemos un cromosoma 10, por ejemplo, que aquí está normal. Vamos a decir que cerca del centrómero encontramos este locus Q1123 y al final, casi a la parte del borde, ¿verdad? De los telómeros, vemos que encontramos una región que se llama Q26.3. Sin embargo, cuando estudiamos uno alterado o un patrón de banda anormal, vamos a ver de que este segmento Q26.3 se encuentra pegadito al centrómero y el segmento Q1123 está orientado hacia la orilla. Entonces, esto quiere decir que todo este brazo largo de este cromosoma 10 prácticamente giró, ¿verdad? Hizo algo que se llama inversión. Entonces, esta se llama una inversión y es un tipo de mutación de este cromosoma, ¿no? Bueno, en la actualidad el estudio de estos patrones de banda se hacen con ya técnicas más avanzadas, incluso se hacen estudios de secuenciación específicos o de hibridación in situ, en el cual podemos identificar específicamente cromosomas y en estos cromosomas podemos identificar locus, que sean locus específicos de genes específicos, ¿no? Los patrones de banda se pueden colorear y así entonces cómo podemos comparar ¿cómo se llama? Unas cromátidas
el mismo cromosoma con cromátides de este mismo juego de cromosomas. Entonces aquí vemos un cariotipo normal, vemos que aquí están todos los cromosomas completamente normales. Entonces vean que existen, es decir, esta cariotipificación normal ha permitido, ¿verdad? El estudio del cariotipo, el estudio de los cromosomas de los seres humanos ha permitido organizar varios grupos que van desde la A hasta la G. ¿Ok? Estos son los que normalmente estudiamos en las clases de genética y ustedes lo van a ver más avanzado cuando lleven su clase de genética. Entonces, en estos procesos de cariotipificación podemos ver de que los cromosomas se van a agrupar, por ejemplo, en el grupo A, que sería el grupo que va del 1, 2 y 3. Luego el grupo B serían los cromosomas 4 y 5. Luego el grupo C, que es el grupo más grande, están en los cromosomas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Luego en el grupo D, perdón, están los cromosomas 13, 14 y 15. Luego en el grupo E están los cromosomas 16, 17 y 18. En el grupo F, entonces encontramos el cromosoma 19 y el cromosoma 20. Y me voy a pasar aquí al al grupo G, que serían cromosomas 21 y cromosomas 22, ¿no? Luego tenemos los cromosomas sexuales, que estos por su morfología, por ejemplo, el cromosoma X va a pertenecer al grupo C y el cromosoma Y va a pertenecer al grupo G. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué se hacen estas divisiones? Bueno, básicamente porque nos ayuda a ordenar los cromosomas, así como los tenemos acá. Vean ustedes que existen estos que son sumamente grandes, largos, y estos que son cortos, por ejemplo, estos que son sumamente cortitos, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que, por ejemplo, el cromosoma 1, vamos a decir que desde el punto de vista morfológico, este cromosoma es metacéntrico, porque en medio, justo en medio, es donde está el centrómero. El cromosoma 2, vamos a decir que es submetacéntrico porque aquí es donde vamos a encontrar entonces el centrómero. Y entonces tenemos un brazo corto P y un brazo Q largo, ¿verdad? Luego el cromosoma 3 es otro metacéntrico porque aquí en medio está el centrómero. Y así entonces, vean ustedes que prácticamente el grupo C, todos los cromosomas van a ser submetacéntricos, ¿verdad? En el grupo D, todos los cromosomas van a ser acrocéntricos, al igual que en el grupo G, y eso incluye el cromosoma Y, ¿verdad? Eso para que lo tengan en consideración, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que recordar cuando hablamos de la cariotipificación de los cromosomas, ¿no? Del ser humano. Este es el mismo, ¿verdad? Siempre se logran identificar los patrones en bandas y esto nos ayuda a que nosotros podamos aparear estos cromosomas. En algunas ocasiones vamos a encontrar anomalías en estos juegos de cromosomas. Y vamos a ver que las anomalías no solo tienen que ver con el juego de cromosomas, sino que con otras características que vamos a mencionar. Por eso vamos a decir que las anomalías cromosómicas pueden ser alteraciones en el número de cromosomas, en la estructura de los cromosomas o ya se hablan de algunas alteraciones genéticas metabólicas que son más difíciles de identificar porque son mutaciones puntuales, específicamente para genes que codifican para proteínas que son importantes para el organismo. Entonces, estas anomalías numéricas usualmente se asocian a mutaciones genómicas que hacen que varíe el número de cromosomas adentro del genoma. Entonces, vamos a clasificar estas anomalías numéricas en aneuploidías y poliploidías, ¿ok? Y quiero que hagamos la diferencia entre una y otra. En las aneuploidías únicamente se está agregando o se está quitando un cromosoma. Entonces, aquí podríamos tener el resultado final en base al juego de cromosomas, vamos a decir que las células van a permanecer o van a continuar siendo diploides. Pero si agregamos un cromosoma más, siempre va a ser diploide, pero ya no va a recibir el nombre em, de diploidía normal, sino que va a ser una trisomía de una diploidía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una trisomía y agregamos el +1 porque se está agregando un cromosoma nada más, ¿verdad? Esto sería una trisomía. Entonces, cuando nosotros ponemos trisomía, siempre ponemos el número de cuál es el cromosoma que se está alterando. Por ejemplo,
la trisomía 21, que es la que corresponde al síndrome de Down. En algunas ocasiones, ¿verdad? Vemos que hay células que tienen como resultado final de la meiosis la monosomía, quiere decir que se ha perdido un cromosoma nada más, pero recuerden que estas siempre van a ser diploides, a diferencia de las poliploidías, en cual hay alteración en el juego total o en el juego completo del número de cromosomas, y esto entonces va a hacer que en vez de que sea diploide, vean que pueden ser triploides, tetraploides, pentaploides, etcétera, ¿no? Y esto lo podemos ver incluso en células tumorales, principalmente en tumores que surgen a nivel de las vías urinarias. La situación con estas alteraciones o con estas poliploidías es que usualmente terminan en abortos porque son productos que no son viables. Las aneuploidías, entonces, a su vez las vamos a poder dividir en alteraciones autosómicas o somáticas y alteraciones sexuales. Cabe decir de que no todas las aneuploidías son viables. Incluso una de las principales causas de aborto son las monoploidías, ¿verdad? En las cuales se ha perdido un cromosoma únicamente, ¿verdad? Entonces, muchas de ellas no van a tener alteraciones fenotípicas tan específicas como otras, ¿verdad? Y estas las vamos a mencionar acá. Aquí tenemos, por ejemplo, un listado de alteraciones somáticas, ¿verdad? O autosómicas, por ejemplo, la trisomía 21, que es el 95% de los casos de las aneuploidías, conocido como el síndrome de Down, la trisomía 18, ¿verdad? Que es el síndrome de Edwards, la trisomía 13, conocida como síndrome de Patau, la trisomía 21, que esta es una especie de mosaicismo, que usualmente es letal, y hablamos de la monosomía 21, que también es otra especie de mosaicismo, y que también pues, manifiesta características clínicas en los casos de que el niño nazca, características similares al síndrome de Down, ¿no? Luego hablamos de las aneuploidías sexuales y hablamos del síndrome de Klinefelter, por ejemplo, en la cual se agrega un cromosoma X, síndrome de Turner, que es una monosomía del cromosoma X en las mujeres, síndrome del doble Y, ¿ve? Tenemos un cariotipo de 47XY y el síndrome del triple X en la superhembra, ¿verdad? Este es el supermacho, esta es la superhembra. Aquí tenemos, por ejemplo, el síndrome de Down. Vean ustedes que en el cariotipo uno se encuentra con que hay un cromosoma 21 de más. Y por la morfología lo reconocemos y lo ponemos aquí con el juego de la letra G, ¿verdad? Entonces, estas son las causas de síndrome de Down. Usualmente la trisomía libre, 95% de los casos, se asocia a no disyunción. Luego hay otros tipos de traslocaciones y se habla también de los mosaicismos, ¿no? El síndrome de Edwards, ¿verdad? Cuando agregamos y ordenamos todos los juegos de cromosomas, identificamos un cromosoma 18 extra, ¿no? Y por eso decimos que es un síndrome de Edwards. Luego hablamos del síndrome de Patau, ¿verdad? Encontramos en el cariotipo un cromosoma 13 extra. Klinefelter, ¿verdad? Encontramos obviamente dos cromosomas X, ¿verdad? Y un cromosoma Y en el juego de cromosomas, ¿no? Lo mismo en el síndrome de Turner, vemos que existen prácticamente todos los cromosomas de todos los números, a excepción de un cromosoma X o un cromosoma Y. Entonces, solamente se queda con un cromosoma sexual. Entonces, eso es lo que normalmente encontramos como alteraciones en los juegos o en los números de cromosomas. Pero también podemos identificar algunas anomalías que se llaman anomalías estructurales y estas pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, existe una que se llama de lesión, en lo cual un segmento de cualquier brazo, de cualquier cromosoma, va a ser eliminado por cualquier situación. Usualmente es cuando no hay un copiado adecuado de esta secuenciación de ADN. Y por ende, cuando se forma el cromosoma va a hacer falta este segmento, entonces quiere decir que este segmento fue eliminado, ¿verdad? Es una delesión. En algunas ocasiones es que más bien ocurre que se agrega otro segmento de con igual código genético o con igual secuencia de aminoácidos, perdón, de nucleótidos. Entonces es en esto cuando nosotros decimos que existe una duplicación de este material genético. Bueno, lo de la inversión ya se los explicaba, ¿verdad? Que el orden en el cual están dispuestos estos nucleótidos, pues se va a poner de forma contraria, siempre en el mismo cromosoma, en la misma región donde debería estar, sin embargo, los locus van a ser diferentes, ¿no?
Existe otro trastorno estructural de los cromosomas que recibe el nombre de inserción. La inserción es cuando, por ejemplo, de un cromosoma diferente se recibe un segmento de nucleótidos el cual se va a introducir adentro de un cromosoma. Por ejemplo, este segmento de acá corresponde al cromosoma 4, pero en el cariotipo lo encontramos a nivel del cromosoma 20, ¿verdad? Y esto es sumamente anormal. Y luego existe otra alteración estructural que se llama translocación. La translocación es cuando un segmento largo y que usualmente incluye el borde o el extremo del telómero, pues se va a copiar y se va a poner en otro segmento de otro cromosoma. Y el segmento del otro cromosoma se va a poner en el cromosoma que inicialmente había perdido su primer segmento. Entonces, por eso está ocurriendo esto que se llama translocación. Vea usted que el cromosoma 20 tenía esta secuencia corta a este nivel y aquí tenía el cromosoma 4 una secuencia larga. La translocación ocurre cuando esta secuencia larga se une al cromosoma 20 y la que debería estar unida al cromosoma 20 pasa a el cromosoma 4. Esto entonces es una translocación y esto es muy comúnmente observado en tumores, principalmente estas neoplasias o estos leucemias o linfomas que podemos identificar en pacientes jóvenes, incluso en adultos. Aquí vemos algunos tipos de translocaciones, por ejemplo, la translocación recíproca, ahí se forma un cromosoma más pequeño, por ejemplo, ¿verdad? Y un cromosoma más grande de lo usual, ¿no? También, bueno, aquí se mira lo que es la deleción y la duplicación, ¿verdad? Vemos cómo aquí se está quitando material de este cromosoma y se está pasando a este, ¿verdad? Entonces, este de aquí sufrió de lesión y este de aquí sufrió una especie de duplicación. Y se van a formar algo que también se llaman isocromosomas, que normalmente se pueden dividir. Bueno, sabemos que los cromosomas se tienen que dividir aquí en base a cromátidas hermanas, pero en algunos momentos o en algunas situaciones ocurre que existe una fragmentación, pero eh, no va a ser longitudinal, sino que transversal a través de, de los cromosomas, entonces se van a formar estos que se llaman isocromosomas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí hemos terminado esta parte del núcleo de la célula. Espero de que hayan entendido los conceptos básicos que hemos resaltado en la clase de hoy y pues nos vamos a ver en la siguiente clase, que si no me equivoco, pues va a ser la clase de glándulas. Entonces, recuerden que si tienen preguntas, me las pueden mandar o las pueden hacer a través de la plataforma. Nos vemos en la próxima clase.